todas y cada una de las amenazas con las que nos estamos encontrando, nos estamos dando cuenta que, uno, estamos evolucionando, cambian las amenazas de un año para otro, ya no las protecciones, no es que no queden obsoletas, sino que no son única y exclusivamente nuestros sistemas de seguridad los que pueden parar absolutamente todo. Vamos evolucionando, nos tenemos que ir adaptando a los escenarios posibles. Bueno, en los siguientes puntos, en los siguientes minutos, os explicaré en dónde estamos tendiendo los ataques de negación de servicio, hacia dónde y cuáles van a ser posiblemente nuestros mayores retos. Cuarto punto, y este es el más importante para mí, sobre todo si sois los consultores de seguridad, si sois los administradores de seguridad o si tenéis que definir las políticas de seguridad de vuestros clientes. Y es mi perímetro, dónde está, hasta dónde llega y dónde, bueno, hasta dónde tengo que proteger. Antes era sencillo. Todos y cada uno de los usuarios dentro de mi organización conforman mi organización y mi red interna. Y todo lo que esté entre lo que sea, lo que no incluya mi organización y mi organización es el perímetro. Perímetro definido. El problema está en que ahora, dado que tenemos una proliferación de dispositivos, sobre todo de tipo móvil, y nuestros clientes muchísimas veces no están dentro de nuestra red interna, casi el 90% de las veces, el problema está que ya no podemos controlar, ya no podemos tener un perímetro fijo e inamovible. Nuestro perímetro tiene que ser flexible y tenemos muchos puntos de acceso, no uno solo. Por tanto, ya no podemos enfocar toda seguridad al perímetro. Tenemos que intentar diversificar esta seguridad y que sea flexible. Vale. Para comenzar, para continuar con esta presentación, tenéis que ser conscientes de que los ataques de negación de servicio han evolucionado y han evolucionado no solamente en tecnología, sino en función o en propósito. Mientras que en un principio los ataques de negación de servicio eran un ataque, bueno, digamos que para llamar la atención o para bloquear los servicios o para ralentizar ciertos aplicativos, ahora ya se encuentran dentro del listado de malware activo o del listado de malware cuya intención ya no es parar los servicios, sino es atacar directamente contra ciertos servidores, atacar y utilizar vulnerabilidades. Ya están evolucionando hasta tal punto que nos estamos encontrando ataques de negación de servicio de día cero que explotan, bueno, exploit de día cero, lo cual significa que ya no vamos a hacer ataques tan simples como hacer una inundación de tipo SYN, sino que ya incluso podemos hacer un slow loris, podemos incluso atacar haciendo cross-shell scripting o atacar contra nuestros DNS. Obviamente hemos evolucionado muchísimo y ya tenemos que estar preparados no solamente para los ataques de capa 4, sino para los ataques de capa 7. Os explicaré más o menos las diferencias entre cada uno, os explicaré los tipos y un poquitín las arquitecturas y cómo nos podemos ir protegiendo. Pero bueno, para que tengáis más o menos claro los accesos o los tipos, o por lo menos la cronología que estoy aquí mostrando, uno, es importante, por ejemplo, en el 2008, Anonymous ya se presentó a sí mismo como una organización de activistas cuya principal arma era los ataques de negación de servicio. Antes de comenzar, ¿qué es un ataque de negación de servicio distribuido? Básicamente significa que muchos puntos que se controlan y se gestionan simultáneamente generan tráfico, solicitudes, ataques, generan cualquier tipo de conexión contra un objetivo o contra un objetivo restringido, limitado. Imaginad, por ejemplo, que estéis publicando vuestra página web y tenemos una botnet compuesta por 367.000 ordenadores a lo largo de todo el mundo que no son conscientes de que están infectados y a las 7 de la tarde se le envía una orden a todos y cada uno de los hosts infectados a que hagan peticiones del orden de 1000 peticiones HTTP por segundo, si son capaces, contra nuestros propios frontales de publicación o contra nuestros propios servidores de publicación web. ¿Qué significará? Que durante el tiempo del ataque, todos y cada uno de nuestros servidores tendrán que ser capaces de asumir no solamente las 387.000 peticiones de los bots, más las de vuestros usuarios. Con lo cual, si no estáis preparados para tal ataque, posiblemente vuestro servicio se quede obsoleto, no obsoleto, sino se quede totalmente bloqueado. No podéis soportar un ataque de ese tipo. Un punto interesante. Negación de servicio de origen distribuido. Todas las empresas saben, bueno, en mayor o menor medida, si tienen conocimiento de seguridad, saben lo que es. El problema está en que muchas veces no son conscientes de que ellos mismos también lo reciben. Es muy importante tener en cuenta que tanto una empresa de 50 empleados como una empresa de 5.000 empleados es susceptible de ser atacada.
¿Por qué? Porque las herramientas de generación de servicio, para la generación de ataques de generación de servicio, son sumamente sencillas de configurar, de obtener, y lo único que hace falta es ir consiguiendo equipos que puedan ir atacando. Su intención, lo vais a ver en un futuro cuál va a ser la intención. Pero lo que quería ver que vieseis es, en 2012, si os fijáis en esta gráfica que hay aquí, los puntos rojos indican todos y cada uno de los ataques pertenecientes al tipo de generación de servicio distribuido. El resto de colores indican otro tipo de ataques. Para que veáis la evolución, la masificación en cuanto a ataques de generación de servicio. 2013 ya estamos proliferando, ya está incrementándose el número de ataques de generación de servicio. ¿Por qué? No porque en un principio sean muy extremadamente avanzados, en comparación, por ejemplo, con el cross-site, el scripting, o con la parte de un phishing o SQL injection, sino porque son muy sencillos de generar, son muy dañinos y conforme el número de usuarios que comprometen o que puede generar tráfico contra nuestros servidores de publicación se incrementa, más dañino es el ataque. ¿Qué impacto tienen los ataques de generación de servicio? Bueno, pues el primero y el más importante es que nuestro negocio se paraliza. Imaginad, por ejemplo, una aplicación que tengáis en vuestra intranet la tengáis alojada o, bueno, en cualquier segmento donde sea público o incluso el propio ataque de generación de servicio tenga acceso a vuestra intranet. Y en dicha intranet le habéis dicho a todos y cada uno de vuestros usuarios que tienen todas las aplicaciones necesarias para poder continuar, para poder trabajar y para poder seguir, bueno, para que la empresa pueda seguir facturando. ¿Qué pasaría si esa intranet, ya no en el caso de que se quede bloqueada por una petición masiva de servicio, sino que estuviese ralentizada, que fuese lenta o que incluso algunas peticiones no llegasen? Los usuarios, pasarían dos cosas: notarían nada de latencia en la aplicación, no trabajarían correctamente, o dos, estarían completamente bloqueados. Significa que durante el tiempo de ataque de generación de servicio, vosotros no podríais facturar, o vuestro cliente no podría facturar. ¿Qué significa? Que durante un tiempo no vais a tener negocio. Dos, costes en cómo vamos a intentar paliarlo o mitigarlo de inicio, y dos, cómo intentar solventar una situación que está, o bien un ataque de generación de servicio que está en curso, o bien los efectos de un ataque de generación de servicio que está ya, bueno, que ya ha terminado, pero intentéis o queréis protegeros contra un segundo ataque o contra un posible segundo ataque. Ahí están los costes en cuanto a las medidas correctivas. Y tres, que para mí, sinceramente, es el más importante de todos, y es la reputación. Si una página web, si un aplicativo web deja de servir durante X minutos o X segundos, no importa que sea una hora, no importa que sea 2 días, no importa que sea una semana o un solo minuto, se detecta. Si se detecta, salen noticias. Si salen noticias, tenemos credibilidad, tenemos confianza. Imagina, por ejemplo, no sé, que ahora mismo atacasen a una página web de un banco en el cual nosotros tenemos nuestra cuenta y nuestra nómina, y nosotros accedemos regularmente para poder gestionar nuestras gestiones, nuestras transacciones, etcétera, etcétera. Si sabemos que ha sido atacada, bien con una pérdida de dinero, o bien simplemente que la página web ha sido atacada y durante X minutos ha sido totalmente bloqueada, y salen noticias, a nosotros nos genera desconfianza. Esa desconfianza hará que nos queramos cambiar a otra empresa, a otro banco, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo es que esto sí que es completamente real. Los tenemos y tenemos unos impactos muy, muy elevados en cuanto a costes y en cuanto a administración para evitar y a mitigar, sobre todo las secuelas o los daños colaterales que tendríamos con cualquier otra generación de servicio. Fijaos, tenemos un objetivo de 2,5 millones en cuanto a lo que se puede conseguir, por ejemplo, en este caso, y lo que invirtió JP Morgan el año pasado en ciberseguridad una vez que fue atacado. Una vez que fue atacado, no antes. Sumad las cifras y tenéis ya realmente cuáles han sido los costes y cuáles han sido los elementos que tenían importantes o para seguir o para mantener. Eso al final son cifras, bueno, es economía. Hacéis como tal. Y aquí, un ejemplo más real y de este año. Creo que es el caso más, para mí, el más sonado en este año de lo que es un ataque de generación de servicio. Os lo voy a explicar. Quizás vosotros no estáis interesados o igual conocéis Bitcoin.
Bitcoin al final se intentó hacer una microeconomía o macroeconomía en paralelo a los mercados centrales para poder tener una moneda virtual. Dicha moneda virtual tenía sus bancos, obviamente, y sus usuarios. El 12 de febrero del 2014, Bitcoin, al ser público, al ser un ente que estaba accesible a través de Internet, comenzó a, tuvo que publicar, tuvo que reportar al gobierno central estadounidense que estaba siendo atacado. En Estados Unidos tienen que, por ley, explicar y decir cuando están siendo atacados virtualmente. Entonces, lo que comenzó siendo un ataque de nación de servicio escaló y, por ejemplo, en este caso, la revista Forbes hicieron un análisis y explicaron que Bitcoin, los bancos centrales, empezaron a ser atacados. ¿Qué significó eso? Que Bitcoin siempre había estado siendo atacado, pero no de una manera masiva. Y desde luego, cuando ya los periódicos empezaron a indicarlo, muchos usuarios retiraron el dinero de Bitcoin. ¿Qué significó eso? Hubo menos dinero para los propios bancos de Bitcoin, eran menos solventes y menos fuertes. Una semana después, el principal banco de Bitcoin anunció la bancarrota y a partir de ahí Bitcoin ya se canceló y se cerró. Se canceló también, es cierto, porque utilizaron el ataque de negación de servicio como una especie de camuflaje de un segundo ataque mucho más dirigido, mucho más peligroso y que, de no haber sido ocultado por el ataque de negación de servicio, el Departamento de Seguridad de dicho banco podía haber evitado ese ataque. Pero bueno, para que lo veáis realmente cuáles pueden ser los daños más que masivos de un ataque de negación de servicio. Y las redes con las que se atacan, o los usuarios infectados, están publicadas en Internet y abiertas a cualquier persona que quiera comprar una botnet y generar un ataque. Los ataques de acción de servicio que conocemos de siempre, o los iniciales, han sido los de la capa de red. Ataques lo que están haciendo es intentar hacer ataques monolíticos en cuanto a saturar los enlaces, saturar las líneas. Los más simples, pero ¿qué pasa? Se están convirtiendo en algo más sofisticado conforme vamos avanzando en el tiempo, conforme vamos ascendiendo la capa en el modelo OSI y vamos atendiendo por las capas. La tendencia actual es que todos y cada uno de los ataques de acción de servicio casi todos los enfocados y los más nuevos, su porcentaje va incrementándose en cuanto a capas. Es decir, el año pasado, capa 7 no tenía un peso muy elevado, pero este año está adquiriendo muchísima más relevancia en cuanto a la detección de ataques de acción de servicio. ¿Qué significa esto? Las capas inferiores que han sido protegidas desde el inicio ya existen sistemas de protección y políticas de seguridad para las capas de red y requieren unos costes muy elevados para generar unos ataques provechosos o fructíferos en cuanto a las capas de red. Lo que están haciendo ahora mismo es ascendemos en el modelo OSI. Y, por ejemplo, existen ataques de negación de servicio enfocados única y exclusivamente al DNS. El DNS, quiero recalcar que aunque muchas personas o muchas entidades no lo tengan como punto vital, para mí es el punto clave de cualquier organización. Bloquean el DNS, ralentizan el DNS y absolutamente todos los servicios de una organización se quedan bloqueados, se quedan colapsados y no se puede trabajar. Si siempre se ha hecho hincapié en la protección de negación de servicios sobre la capa de red, pero ¿qué pasaría si lo que hacemos es peticiones que de cara a red, de cara a los firewall, son lícitas para el DNS, pero de cara al DNS lo que están haciendo es saturar el DNS y bloquearlo por completo? Bien, pues un ascenso más. Sesión SSL. Lo que vamos a hacer con los ataques de servicio, podemos generar que es un túnel SSL para todas y cada una de las conexiones y generar un ataque de negación de servicio mediante SSL. Va a ir paseando todos y cada uno de los servicios de protección de las capas inferiores que no sean capaces de leer SSL. Extremadamente peligroso. Y para mí el más peligroso de todos son ataques de negación de servicio cuyas peticiones son lícitas, pero cuya intención es saturar el propio servidor, incluso bloquearlo, con peticiones cuya estructura, protocolo es lícito, su fin y su forma de actuar con el protocolo y con el servidor hace que sea una petición totalmente ilícita y dañina para el servidor. Están totalmente camufladas dentro del protocolo que hace falta comprender en profundidad el protocolo para poderlas evitar. Contras de aplicación son complejas a veces de generar y no se pueden generar en tan cantidad como lo que sería en network, en las capas de red. Básicamente porque los equipos que generan ataques de negación de servicio contra la capa de aplicación tienen que invertir más recursos hardware para generar estos ataques. Pros,
son muchísimo más dañinas y la relación esfuerzo o costes iniciales con lo que es el ataque final da un ratio muchísimo más elevado de lo que podríamos encontrar en ataques de acción de servicio de capas inferiores. Me gustaría explicarlos y me gustaría segmentarlos en 3 puntos. Quisiera indicar, no es una web, eso no es una presentación de nación de servicio, pero es necesario que tengáis conceptos de cómo vamos a pararlos y cómo vamos a ir segmentando todos y cada uno de ellos para que podamos ir viendo cómo F5 puede ir protegiendo cada una de las capas y cada uno de los ataques. Y yo los voy a separar en 3 puntos, que van a ser básicamente los ataques de nación de servicio basados en un volumen, es decir, cantidad. No importa que sea complejo, significa que sea cantidad. Pueden ser peticiones totalmente lícitas, un PIN, un saludo a 3 vías. Bueno, realmente cualquier cosa que pueda hacer una inundación. Quiero que sepáis, por ejemplo, que si vuestro enlace o vuestro acceso a vuestro CPD es de, por ejemplo, 1 giga y tenemos 100 usuarios con 10 megas de acceso completo contra vuestro CPD, sabéis perfectamente, si hacéis los cálculos, que vuestro enlace ha sido saturado si están completamente enviando todo el enlace y consumiendo todo su ancho de banda contra vuestro CPD. Es un ataque volumétrico, es un ataque de volumen, ¿de acuerdo? Ataques basados en protocolos. Bueno, conforme vamos ascendiendo en la pila o en las capas OSI, vamos haciendo ataques mucho más complejos que obviamente pueden ser permitidos o no pueden ser permitidos. Por ejemplo, en este caso el pin de la muerte no es nada más que generar una cantidad elevadísima de pines contra un equipo, algo que en un principio hacer un pin era algo legítimo, pero si remites muchísimos pines o una cantidad superior a la que puede soportar el servidor, has conseguido bloquear el servidor. O en este caso, un sistema tan sumamente simple que era como el SMOR, que lo que hacía era generábamos un pin en tipo broadcast cuyo origen del pin dentro del paquete o cuyo receptor de las peticiones, el que iban a recibir realmente las peticiones o la respuesta a los ataques, iba a ser la víctima. Por tanto, conforme mayor eran los equipos o el segmento de red que iba a poder contestar contra el broadcast, más dañino podía llegar a ser para el propio servidor o para la propia víctima. Y las de la capa de aplicación. Los ataques de capa de aplicación son sumamente avanzados porque atacan directamente a todo lo que esté localizado en la capa 7. Hace falta tener un conocimiento profundo de los protocolos y de la aplicación, pero son sumamente dañinos. Lori se lo explicaré más tarde. Ataques de 0-day en tipo de nación de servicio no es muy común. Es muy común hacer ataques de 0-day en cuanto a vulnerabilidades de aplicativos, pero no en cuanto a denegación de servicio. Entonces, lo que vamos a hacer es, si utilizamos estas 2 técnicas, algo con lo que no están parcheadas nuestras aplicaciones y hacemos un ataque masivo, puede ser extremadamente dañino para nuestros servidores y para nuestros aplicativos. Y son aplicaciones o son ataques extremadamente dirigidos. No son como volumétricos, no son como los de protocolo, que lo único que buscan es saturar los enlaces y saturar los servidores, sea quien sea, sino que aquí van a contra un servidor o contra un recurso o una aplicación que esté disponible y que sea interesante pararla durante X tiempo. Vale. Antes de continuar, quisiera reseñar un aspecto. Lo veis aquí, y sé que todo el mundo que está versado en seguridad sabe lo que significa. No existe, o por lo menos yo desconozco en un principio, una protección completa al 100% de ataque de acción de servicio. El concepto o la protección es la mitigación. Es decir, conforme vamos ascendiendo en las capas y conforme vamos avanzando en el tiempo, los ataques de acción de servicio van a intentar estar más camuflados con plástico legítimo y totalmente legal. Por tanto, hasta que no hayamos detectado el ataque y hasta que no haya pasado cierto tiempo, no vamos a poder ser capaces de bloquear estos ataques. De ahí que venga la mitigación. Nuestra intención es que todo el servicio o los usuarios legítimos puedan seguir accediendo contra nuestros aplicativos, pero a su vez poder bloquear a aquellos usuarios o aquel tráfico que no sea completamente legítimo. Y para que tengan más o menos un poco claro cuáles serían los tipos de ataques que vamos a intentar proteger y cómo lo vamos a segmentar. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo segmentamos en ataques de red, que están de la capa física hasta la capa de transporte, capa 4, y ataques de sesión, atacan directamente contra ciertos, DNS lo tenéis aquí, por ejemplo, SSL Flood. Es interesante tener claro la parte de SSL Flood porque sabéis que hace unos años
la transformación del cifrado de 1024 a 2048 no solamente suponía que los equipos tenían que cifrar con una llave de cifrado doble de grande, sino que implicaba de cara a recursos un incremento en recursos y en consumo de que el factor de multiplicación era un 8%. ¿Qué significa esto? Que tenéis la octava parte de recursos en vuestros equipos disponibles para poder hacer el cambio de SSL a 1024 a 2048. Si hacemos una inundación a 2048, nuestros equipos serán sumamente sensibles a estos ataques y por tanto tendremos una negación de servicio de una forma muy sencilla de generar. Y luego, ataques de negación de servicio, que ya conozcamos específicamente nuestro aplicativo. Podemos hacer cross-site shell scripting, slow loris, o por ejemplo atacar contra aguas, ¿vale? SQL injection es importantísimo, es algo ya muy conocido. Primer punto, no sé si algunos lo conocéis, un ejemplo de cómo sería un generador de ataque de negación de servicios de tipo distribuido, por ejemplo en este caso lo quería indicar para protocolos HTTP, y es tan sencillo como el LOIC. Esta herramienta es la que utiliza Anonymous. Tan sencilla como cogemos, sincronizamos nuestro aplicativo, que es sumamente sencillo, lo sincronizamos con un servidor externo y ese servidor externo nos dirá exactamente qué hora vamos a atacar contra tal objetivo. ¿Qué significa esto? Anonymous lo que podía hacer era sincronizaba todos estos aplicativos contra nuestros aplicativos, o sea, contra nuestras frontales de publicación y en una hora determinada eliminaba o generaba un tráfico elevadísimo contra nuestros frontales. Otro ataque, esto ya más para la parte de hacking ético, de cómo hacer nuestras pruebas, se utiliza muchísimo en rendimiento, pero para que sepáis lo sencillo que podría llegar a ser, generar un ataque de negación de servicio. Y distribuido sería que varios usuarios atacasen simultáneamente. Slow loris, para que tengáis claro más o menos un poco y tengáis un ejemplo de cómo sería un ataque inicial contra un frontal de aplicación HTTP y cómo sería un ataque de acción de servicio distribuido pero sumamente complejo. ¿Por qué? Ya no estamos atacando a la capa de red, ya no estamos atacando a la capa de aplicación, no estamos atacando a la capa de transporte ni de sesión, estamos atacando directamente a aplicación. Y funciona de la siguiente manera. Un usuario legítimo solicita dentro de sus cabeceras, genera dos gets para un HTTP y recibe las peticiones o los objetos que haya solicitado. ¿Qué haría un slow loris? Está sumamente dirigido que ataca contra un solo servidor y lo que va a hacer es que mantenemos las sesiones abiertas porque nunca terminamos o nunca generamos una petición GET completa, por lo que el servidor de destino tiene que mantener la sesión abierta con el consiguiente consumo de conexiones disponibles más el consiguiente consumo de recursos dedicados a contra esta sesión. Lo que hacemos es que mantenemos una sesión abierta por cada una sesión abierta o 4 o las que sean necesarias por cada usuario atacante. El usuario atacante apenas tiene que generar recursos para poder hacer este ataque, pero el servidor de destino sí que gasta muchísimos recursos en ello. Si multiplicamos el factor por 1000 usuarios que están haciendo el ataque simultáneamente, tenemos un ataque de tipo de slow loris muy dañino y muy peligroso. ¿Cómo lo hacemos? En el propio F5 existen ya umbrales de detección, ya no tanto para la parte de capa 4, sino también para DNS y para aplicativo. Podemos detectar qué umbrales qué permisibilidad podría tener cada uno de los aplicativos en cuanto a conexiones, cuánto tiempo podríamos hacer, podemos indicar la caducidad, podemos indicar qué tráfico se puede emitir por cada uno de los momentos. Es decir, podemos detectar cuál es el tráfico legítimo o cuál es un tráfico nominal en un día normal y cuál sería un tráfico o cuáles serían los picos de tráfico ya más elevados y cuáles serían las peticiones que no serían legítimas como tal. ¿Cómo lo hacemos? Bien, F5 se posiciona desde la capa 1, ya que está detectando todos y cada uno de los, ya que están llegando los paquetes hasta su tarjeta de red, hasta la capa 7, ya que gracias al WAF o al módulo de protección de firewall de capa 7, que en F5 se denomina ASM, podemos bloquear y podemos detectar todos y cada uno de los paquetes. Lo bueno está en que F5, como trabaja como un full proxy, significa que vamos a poder tener un conocimiento profundo de todos y cada uno de los aplicativos, podemos replicar las peticiones y podemos hacer intermediario entre el cliente y el servidor, de modo que F5, al tener conocimiento de todos y cada uno de los servicios, de cada uno de los puntos, lo que va a hacer es, si un aplicativo o si una solicitud no es legítima, la paramos contra el servidor de destino y nunca llegará contra el servidor. Y ya por último, otras protecciones más interesantes serían las side rules. Las side rules siempre se utilizan para dar flexibilidad en cuanto a comportamiento del propio F5 de cara a cómo presentar sus aplicaciones. Pero también se pueden utilizar como
un sistema de bastionado de las aplicaciones. De modo que en este caso, os estoy enseñando una iRule que lo que haría es, para todos y cada uno de los usuarios que accedan contra cierto aplicativo web, se redirigirán a otra página para que esa otra página le inyecte una cookie. Obviamente tiene que estar el usuario de intermediario para poder hacer inyección de cookie. Una vez que ya han sido redirigidos a la página y se haya hecho la inserción de la cookie, volverán a la página original y podrán acceder. ¿Con qué evitamos esto? Vale, imaginad, por ejemplo, que tengamos nuestro frontal de aplicación conectado contra nuestro directorio activo o nuestro Exchange, por ejemplo. Todo el mundo va a decir que el Exchange o que nuestro aplicativo lo tenéis protegido con una password y un usuario. Y que cuando ese usuario mete 3 veces la contraseña y la password, se bloquea el usuario. Perfecto. Pues entonces solamente tienes que hacer un script para que genere 3 peticiones de acceso ilegítimas o anómalas con 3 servidores por cada uno de los usuarios que existen en la empresa, ya has bloqueado toda tu empresa y tu directorio activo. De este modo ya está completamente bloqueado ese script y no se podría bloquear el directorio activo. Un ejemplo totalmente sencillo de una iRule que podía proteger los ataques de día cero o un comportamiento anómalo dentro de nuestra empresa. Vale. Y ahora, ¿qué tecnología de delegación de servicio vamos a utilizar? Yo intentaría dar 2 tipos de enfoques y van a ser fuera de nuestra empresa, como indicamos, y dentro de nuestro segmento, dentro de nuestra empresa o dentro de nuestro perímetro. Pros y contras. Fuera de nuestra empresa tiene dos tipos de puntos que no tendríamos o que no me gustaría yo tener que indicar en este punto. Y es que fuera de nuestra empresa, 1, los costes son muy elevados, dado que tenemos que pagar servicios a terceros. 2, los aplicativos o bien no están muy definidos a lo que hay que proteger o la protección no es la más avanzada. Y 3, no se tiene constancia muchas veces de qué tipo de protección vamos a aplicar, ni nuestro propio sistema de seguridad va a poder ser capaz, o nuestro departamento de seguridad va a poder ser capaz de modificar estas protecciones para poderlas adecuar a nuestra infraestructura. Además de un punto que no se indica aquí, que por ejemplo el tráfico SSL jamás va a poder ser inspeccionado por un elemento externo o no debería ser inspeccionado, ya que es un elemento externo a nuestra empresa. El tráfico SSL no debería salir o estar sin cifrar dentro o no estar sin cifrar fuera de nuestra empresa. Puntos a favor en cuanto a un control interno. Tenemos más gestión sobre cada uno de nuestros equipos, tenemos más conocimiento de nuestros ataques, pero contra, somos susceptibles a muchísimos ataques. Requiere una inversión relativamente elevada en cuanto a IT y nuestro departamento tiene que estar sumamente preparado para ello. Los firewalls de capa 4 son capaces de enfocarse en las capas del 1 a 4, obviamente, hacer la mitigación del ataque de acción de servicio, como hemos indicado antes, de inundación de SIM, pero ¿qué pasaría cuando tenemos un tráfico cifrado de SSL? No podría ser capaz. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el primer punto que no podrían protegerlo. Los WAF tienen un conocimiento muy profundo de las aplicaciones, pueden proteger la aplicación pueden proteger la aplicación por completo, pero requieren muchísimo consumo de CPU. Por tanto, es interesante que solamente los WAF se presenten delante de los portales de presentación web o de los portales de aplicación web. Soluciones que estén localizadas de ataque de acción de servicio. 1, no suelen ser muy sencillas no es sencillo adquirirlas dado su elevado coste y no pueden hacer inspección de SSL o no deberían hacer inspección de SSL. IPS tienen una eficacia, tienen un ratio muy elevado en cuanto a eficacia y en cuanto a detección, pero por ejemplo no tienen un conocimiento profundo de aplicación. Y como hemos dicho de las primeras puntos de esta reunión, es que todos y cada una de nuestras aplicaciones están siendo elevadas a la capa 7 y sobre todo se están transportando a través de HTTP. Por tanto, el IPS es difícil que pueda protegernos contra todos y cada uno de los ataques, sobre todo cuando están enfocados contra nuestro servidor web. Bien, pues comenzamos con la arquitectura de referencia. ¿Cómo definiríamos nuestra arquitectura de protección y cada uno de los ataques utilizando los sistemas de las soluciones de F5? Para ello, antes de comenzar con ello, quisiera hacer hincapié en 2 elementos. Yo en este caso voy a dividir nuestra empresa o nuestro data center en 2 puntos. 1, el Tier 1 y 2, como veis aquí, el Tier 2. El Tier 1 corresponde a lo que sería el perímetro de por sí, a los accesos. Es decir,
por dónde vamos a acceder, y el Tier 2, los frontales de publicación y quiénes deberían acceder. Es decir, de qué modo se va a acceder y a dónde. Entonces, por aquí va a ser por dónde y aquí de qué modo. De modo que todos y cada uno de lo que sean los accesos externos al perímetro definido por el Tier 1, usuarios legítimos que estén en Internet o incluso propios atacantes que estén de acción de servicio que estén pasando mediante nuestros ISPs a través de Internet contra nuestro perímetro. Y luego ya todos y cada uno de los usuarios que ya estén logados y que tengan permiso o sean usuarios internos, cómo van a acceder a nuestros servicios, a nuestros aplicativos. Bien, comencemos. Tier 1. Su función principal es, desde mi punto de vista, es eliminar el 90% del tráfico ilegítimo que pretende entrar en nuestra empresa. Estamos publicando nuestros servicios a través de Internet. Nuestro paciente debería estar accesible a través de Internet. Y en Internet, bueno, pues todo el mundo puede ir a donde más o menos, o intentar ir a donde realmente le interese o quiera. ¿Qué significa esto? Que nuestros equipos de perímetro tienen que ofrecer un rendimiento muy elevado en cuanto a bloqueo, si no quieren ser saturados esos servidores, y lo que tienen que hacer es trabajar en las capas 3 y 4 para eliminar todo el tráfico que sea ilegítimo, bien por IP, bien por protocolo, o bien cuando estemos detectando cabeceras mal formadas o peticiones mal formadas, lo que hemos indicado antes, por ejemplo, un TCP handshake que no hubiese terminado jamás y que estuviese a la espera. Si hacemos una inundación de un TCP handshake, el propio firewall de capa 3 y 4, denominado NF5 AFM, es capaz de eliminarlo y bloquear esa conexión, de modo que jamás llegará contra nuestros servidores de destino. ¿Los tenéis aquí? ¿Qué tipo de ataques? Tier 2, segmento. Ya sería, cuando hemos eliminado el 90% de nuestro tráfico ilegítimo, nos queda un 10% que es totalmente legítimo de cara a la capa 3 y 4. Es decir, nuestros usuarios o los usuarios deberían poder acceder aquí. Ahora viene la pregunta, no todos los usuarios que deban acceder aquí y no todo el tráfico que sea legítimo en un principio, lo es al final o no lo queremos, porque muchas veces están enfocados a atacar contra nuestros propios servidores o nuestros propios frontales de aplicación web. De modo que, en este caso, se situarían, 1, nuestros sistemas de protección de acceso de los usuarios que van a poder acceder contra estos sistemas o contra nuestros aplicativos. 2, estarían nuestros propios sistemas de protección de firewall de capa 7 para proteger los frontales de aplicación web. De modo que los ataques que estén basados en SSL o que estén cifrados en SSL, en este punto se han tenido que descifrar y se han tenido que eliminar, y los ataques de tipo Slow Loris, por ejemplo, o un cross-site scripting o un SQL injection han tenido que ser eliminados en esta capa. De modo que para cuando lleguemos a nuestros aplicativos han sido por completo eliminados todos y cada uno de los elementos de las peticiones ilegítimas y legítimas cuya intención no sea benigna. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo F5, de cómo un solo appliance de F5 en una arquitectura para una empresa pequeña o media podría protegernos contra todos y cada uno de los ataques que estén en capa 3 y capa 7. De modo que situaríamos en nuestro propio equipo en standalone o en un cluster, si queremos, situaríamos todos y cada uno de nuestros módulos de seguridad mediante una licencia del tipo B, que ya incluye absolutamente todo. Tendríamos el firewall de capa 4. Nuestro firewall, el punto más interesante que tiene este firewall es prácticamente está compuesto es un elemento con un rendimiento elevadísimo para poder eliminar el 90% del tráfico que hemos citado antes. Nuestros propios balanceadores, el propio módulo de balanceo que conoce las aplicaciones y va a poder eliminar aquellas peticiones que no estén correctamente formadas. Propio módulo de GTM, que no solamente va a hacer las funciones de GTM, sino que va a conocer el protocolo DNS para poder proteger nuestros DNS. Como hemos citado antes, son críticos. Módulo de APM, hemos indicado que lo que va a hacer es securizar de qué modo van a acceder los usuarios o quiénes van a poder acceder a nuestra empresa, autenticación con una autenticación avanzada y con un control de acceso. Y por último, nuestro firewall de capa 7, denominado ASM, que va a proteger todos y cada una de las peticiones contra nuestros frontales de aplicación web, para que dichas peticiones nunca puedan, si son ilegítimas o no son benignas, jamás puedan llegar contra nuestros frontales de aplicación web. Luego ya viene un segundo tipo de arquitectura, que es el que yo recomendaría para aquellas empresas grandes, que estaría comprometido por 2 tiers, como he definido antes. De modo que
lo que sería la eliminación del 90% del tráfico, que lo que va a hacer es intentar saturar los enlaces o las líneas de toda nuestra empresa, sea eliminado mediante un prototipo puesto en perímetro, cuyas funciones sean, uno, eliminar los ataques de negación de servicio que estén entre capa 3 y 4, y dos, eliminar los paquetes mal formados o cuya intención no sea benigna de cara a los módulos de balanceo y de cara a los propios DNS. Por ejemplo, una protección DNS que es muy sencilla un ataque de acción de servicio que es muy sencillo de proteger con nuestro propio módulo de GTM es hacer una query hacia cualquiera de nuestros DNS con un registro o una zona inexistente. Nuestro DNS va a revisar toda la tabla de registros y de zonas de que tenga en su memoria y va a hacer un drop o va a rechazar ese paquete. Pero que implica que nuestro DNS va a tener que hacer todo un repaso de una zona inexistente. Bien, pues GTM lo que va a hacer es conocer en profundidad nuestras zonas y la navegación de zonas de nuestra empresa, y cuando reciba un paquete de DNS, en vez de reenviárselo al propio DNS, o una query de DNS, en vez de reenviarla al propio servidor DNS, lo que va a hacer es analizarla. Si es correcta y corresponde a una zona correcta, la va a reenviar. Y si no lo es, lo que va a hacer es hacer un drop en ese mismo instante. De modo que nuestro propio servidor de DNS, contra un primer ataque de tipo de acción de servicio contra nuestros DNS, ya estará protegido. Luego, por otro lado, una vez que el 90% del tráfico ya ha sido eliminado, ya nos quedaría el tráfico de SSL, si no hubiésemos hecho un SSL uploading en un principio, podríamos bloquearlo desde el segundo tier, en donde ya está más enfocado en capas superiores. Uno, con APM, con el control de los accesos de los usuarios, con el control de acceso de los usuarios y de qué modo acceder y quiénes pueden acceder. Y dos, ASM, que va a proteger en la forma en la que ese usuario accede contra los servidores de publicación web. Y ya por último, el que más recomiendo en cualquier tipo de empresa es una segmentación en 3 tiers, en donde tendremos el tier 1, que eliminará el 90% del tráfico maligno, un tier 2, que eliminará el tráfico contra nuestro frontend de aplicación web, y 3, nuestro propio GTM con la funcionalidad de DNS Services, que lo que nos va a hacer es brindar apoyo tanto a los DNS, bien porque tiene una caché de DNS, bien porque puede hacer relación de zonas, bien porque conoce todos y cada uno de los registros de zonas de nuestra empresa, y dos, gracias a GTM vamos a poder hacer las funcionalidades de DNSSEC, con lo cual entraríamos en los top level domain para poder controlar quiénes acceden y para poder certificar que nuestros usuarios y nuestros DNS están certificados y root pueda confiar contra nosotros. De modo que todos y cada una de las capas, todos y cada uno de los accesos y todas y cada una de las aplicaciones que estén corriendo dentro de nuestra empresa van a ser protegidas mediante los módulos de seguridad de F5. Para recapitular, para que lo tengamos ya claros los conceptos, sería tan sencillo como todos y cada uno de los ataques de red estarían parados por el firewall de red. Todos y cada uno de los ataques de DNS que estuviesen enfocados a atacar nuestros DNS y a ralentizar dichos DNS, que como hemos dicho es una pieza clave, estarían bloqueados mediante nuestro módulo de GTM. Los ataques de SSL bien podemos hacer gracias a que las tarjetas hardware de F5, aceleradoras y de cifrado de SSL están muy avanzadas y pueden soportar cargas muy elevadas, se podrían parar y evitar completamente. Y por último, los ataques más avanzados, los ataques que atacan a los frontales de publicación web, estarían protegidos mediante nuestro ASM, lo que es nuestro propio WAF o firewall de aplicación web o de capa 7. Y todos aquellos usuarios que sean legítimos van a poder acceder contra todas y cada una de estas aplicaciones. Entonces, puntos de crear un sistema de limitación de ataque de acción de servicio. Podemos mantener o podemos conseguir que nuestra aplicación jamás caiga por un ataque de acción de servicio. 2. Podemos ya protegernos contra ataques de acción de servicio enfocados a un solo servidor o muy excesivamente dirigidos. Conseguimos que nuestra red interna esté limpia y no tengamos ataque de acción de servicio en nuestra red interna, con lo cual no habrá latencias de red. Podemos mantenerlos, ya os he explicado por ejemplo con un ejemplo de una Airbull, podemos mantenerlos un paso por delante en cuanto a vulnerabilidades, en cuanto a ataques de día cero mediante Airbull, por ejemplo. Importantísimo, vuestra reputación
jamás se va a ver comprometida. Y ya el último punto, bueno, si nuestras aplicaciones siguen corriendo, si nuestro negocio sigue estando activo y sin verse impactado, podemos seguir facturando, que es, como todos sabemos, el punto primordial, el punto más importante de todos. Y por mi parte esto ha sido todo. Vamos a comenzar, si queréis,